Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. Hoy vamos a conocer la historia de Matías Saldivia, un joven apasionado por el Evangelio, quien nos relatará cómo Dios llegó a su vida y a la de su familia. Antes de conocer su historia, quiero invitarte para que solicites gratuitamente la revista Esperanza, el origen de todo. Para solicitarla, solo debes acceder al sitio web www.nuevotiempo.org/escuela bíblica. Te haremos llegar gratuitamente en digital este material gracias a las donaciones financieras que realizan nuestros ángeles de esperanza, así que estaremos muy atentos a tus pedidos. Vamos a ver el video biográfico de la historia de hoy. Bienvenidos. Matías tiene 30 años, nació en Argentina, creció en Chile y siempre estuvo entre dos mundos. Desde pequeño vivió la ausencia de su padre y la lucha económica de su madre. Casi pierde a su madre, casi pierde su matrimonio, pero Dios de alguna manera siempre lo sostuvo. Hoy conoceremos su increíble historia. Quédate en Identidad. Gracias por continuar en la sintonía de Nuevo Tiempo, canal de Esperanza. Estás viendo el programa Identidad y antes de la pausa estábamos viendo el video biográfico de Matías Saldivia. Él es argentino y por supuesto ya está aquí con nosotros para conversar y conocer más acerca de su testimonio, así que vamos a darle la bienvenida. Adelante, estimado Matías, qué placer conocerte, tenerte aquí en Identidad, de conocer tu historia, la identidad que Dios te ha dado. ¿Cómo estás? Muy bien, Ángel, acá, todo tranquilo, contento de poder acompañarlos. La verdad que es una linda oportunidad de poder compartir siempre de lo que ha hecho Jesús por uno, ¿no? Que la verdad que siempre uno se queda corto en palabras, pero el privilegio de poder siempre compartir de su amor. Amén, totalmente. Felices de tenerte en el programa, de que seas parte de la Nuevo Tiempo y un joven con tanta energía, con tanta pasión y me encanta la polera, remera, camiseta, como se diga allí en el país donde están viendo la Nuevo Tiempo, sobre todo porque en alguno de los hombros está el logo de Nuevo Tiempo, así que felices de que seas parte de Identidad. Y bueno, cuéntanos un poquito allí la polera, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿A quién sirves? Bueno, cuéntanos allí, Matías, un poquito de ti. Mira, la verdad, Ángela, que es un privilegio poder obviamente compartir esta remerita Caleb, ¿no? De nuestra misión a nivel Sudamérica, ¿no? El proyecto Caleb, un proyecto que personalmente es uno de mis favoritos desde que salió, ¿no? Y tengo una linda colección de remeras ahí guardaditas. Lo bueno es que le damos un uso cada año, así que no es solamente para que quede guardada, sino que es uno de los proyectos del Ministerio Joven más lindos que se tiene, donde obviamente la idea es poder llevar el servicio a los demás, poder compartir un poquito del amor de Jesús y por supuesto ese método de Cristo, ¿no? Ese que quedó grabado de hacerse amigo del otro, del prójimo, obviamente llevando los dotes del servicio del Ministerio Joven, ¿no? Con los chicos, con los jóvenes, dentro del ministerio que a mí me toca hoy poder participar, ¿sí? Yo estoy trabajando como regional de jóvenes acá en la región 1 del sur de Argentina, la Asociación Argentina del Sur. Trabajamos aquí en el Ministerio Joven ya hace 5 años en este cargo y la verdad que bueno, amo lo que hago, le dedico el tiempo que por ahí a veces no existe, pero bueno, damos todo ahí por lo que ha hecho Jesús por nosotros, puntualmente por mí, y creo que esto es algo mínimo de lo que puedo hacer simplemente para sentirme bien por el amor que Dios ha hecho por mí también. Amén, totalmente. Siempre la iglesia necesita así de jóvenes sinceros, apasionados, que amen la misión profundamente, que deseen entregar a otros un poquito, mucho de lo que Dios siempre nos da. Y tu esposa, sé que también viene un bebé en camino. Cuéntanos un poquito allí, Matías. Así es, bueno, este año ahí el 11 de enero de este año cumplimos 10 añitos de casado. Vino con una bendición, un regalo. Vamos a ser padres, si Dios lo permite, ahora dentro de un mes, aproximadamente ya ahí a fines del mes de mayo. Si Dios lo permite, estarían naciendo nuestro hijo Giovanni, nombrecito que elegimos ahí con mi esposa Jessica. ¿Sí? Ella también trabaja a la par conmigo dentro del Ministerio Joven. Una genia con todas las letras. No sé qué haría sin ella, creo que Dios obviamente ha obrado mucho. Ella no es argentina, es colombiana. ¿Sí? Pudimos conocernos a través de la iglesia, es una historia muy bonita también.
Pero bueno, trabaja ahí conmigo también a la par. La verdad que re contento de las bendiciones que Dios derrama también en el ámbito familiar. Amén, totalmente. Y bueno, seguramente si nos da el tiempo, sino en una segunda parte, y vamos a conversar en profundidad de esa linda historia. Que Dios les bendiga muchísimo. Gracias por entregar sus dones, sus talentos allí, su familia para la obra, para la misión, que es lo más importante. Vamos a irnos un poco atrás en el tiempo, porque no siempre estuviste en la iglesia, no siempre supiste de Dios con Biblia en mano. Y vamos a conocer un poco cómo Dios tocó tu corazón, tocó tu vida, pero vamos a irnos atrás en tu infancia. Tengo entendido que eres un milagro, naciste con un pólipo. Cuéntanos qué sucedió, qué te cuenta allí de tu familia, de lo que sucedió contigo en tu nacimiento, Matías. Mirá, Ángela, vos sabés que una de las cosas más curiosas de la vida es que te cuenten de tu propia historia cuando eres grande. Sí, viste que hay partes de la época nuestra donde por ahí nosotros no recordamos mucho, ¿no? Y la verdad que esto fue una historia que a mí me contó mi abuela, obviamente, con sus lágrimas en los ojitos. Mi abuela me comenta, yo cuando tenía 6 meses, a mí, bueno, había nacido ya con pólipos, no se iban más. Es una enfermedad bastante compleja, ¿sí? Todo lo que son sus necesidades, uno por ahí se mezcla con sangre, es peligroso, con riesgo obviamente vital. Eh, y me acuerdo que en una de esas noches muy complicadas, mi abuela me cuenta que yo ardía en fiebre, no dejaba, no cesaba la hemorragia, y ella me coloca en mi cuna, que todavía la tengo, increíblemente, y se arrodilla ante Dios ahí y le pide, Señor, por favor, eh, le suplicaba a Dios, ¿no? Que si me sanaba, ella me iba a llevar por sus caminos, ¿no? Y la verdad que, bueno, acá estamos. En resumidas cuentas, después de esa oración que mi abuela por ahí siempre comparte en sus testimonios, yo lo hago parte mía también, ¿no? Porque es parte de mi historia. Bueno, y acotar de que en ese momento tu abuelita no conocía de la iglesia adventista. Para nada. Temerosa de Dios, sí. Ahí continúa con el relato, Matías, porque después tú, mucho más adelante, te vas a vivir a Chile. Entonces, continúa ahí con la historia y por qué sucede allí el contexto, Matías. Tal cual. Justamente después de ese momento, gracias a Dios, mi abuela obviamente muy temerosa, siempre fueron muy temerosos de Dios, mi abuela, mi madre, eh, por ahí sin conocer el ámbito de la iglesia adventista, vimos cómo Dios contestó la oración. Las cosas no fueron de la mejor forma posible a medida que avanzaban los años. Mis padres tomaron la decisión de separarse cuando yo tenía 4 años de edad, y mi madre tomó la decisión de irse a Chile. Mi padre se quedó acá en la Argentina y yo me fui con mi madre a Santiago, ¿sí? Santiago de Chile, la capital. Por eso digo que es obviamente mi segundo hogar. La verdad que a mí cuando yo llegué a Santiago, a mí me atendieron muy bien en lo que fue el ámbito de educación, pero bueno, fueron momentos muy difíciles, ¿sí? Solamente me mantenía mi madre, yo había perdido contacto total con mi papá, muy poquito charlábamos, prácticamente nulo. Obviamente que después de ese momento pasaron ahí algunas cositas que era lo que vos habías comentado en su momento por ahí, ¿no? Llegamos a una etapa donde mi madre había conocido a una persona, no la mejor del mundo, hechos por ahí de violencia y otras cosas, y bueno, ahí hicimos el margen que hiciera que yo tuviera que tomar la decisión de separarme de mi madre a la edad de 14 años, ¿sí? Y ahí tuvimos que retornar a mi país local. Hablábamos antes de la entrevista, Matías, de este momento, de que eso era muy difícil para ti, ver a tu mamita, o sea, incluso de llamarlo como depresión, al ver a tu mamita en esa situación, sufriendo maltrato. Y bueno, cuéntanos lo que sucede. Claro, debido a eso, de esa ruptura, te vas de Chile, vas para Argentina, y cuéntanos lo que sucede después. Mira, cuando yo tenía 14 años de edad había terminado mi primaria ahí en una escuela de allá de la capital, y ahí comenzaron los momentos más complejos, ¿sí? Esos momentos por ahí de tira y afloje que tenía mi madre en aquel momento con aquella pareja. Y bueno, obviamente uno entró en la depresión en ese momento, fue bastante fuerte, y difícil, sí, muy difícil.
porque bueno, era ver a mi madre obviamente luchar contra la corriente, no cesando su trabajo, pero la situación cada vez se hacía más complejo, más difícil. Había planes de estudiar en otra escuela que era privada, la situación económica era, digamos, mejor dicho, el sostén económico para poder estar en ese lugar era excesivo. Y ahí me acuerdo que en esos lapsos a mí ya me había agarrado las ganas de querer por ahí dejar de estudiar, no podía ver a mi madre en la situación en la que estaba. Justamente, y lo resumo en pocas palabras, mi madre tenía una, ¿cómo se podría decir? Una patrona, una jefa, sí, la jefa de ella deseaba adoptarme a mí, sin que ella lo supiera. Entonces me acuerdo, y esto obviamente quedó grabado para la historia como un dato curioso en mi vida, eh, digamos, ella, la patrona de mi madre, me recomendó una escuela de alto nivel allá en Santiago, donde cuando yo empecé a ir, obviamente pagaba ella lo que eran las famosas cuotas mensuales, pero llegó un momento que era insostenible, y en ese momento, cuando era insostenible para mi madre, le ofrece adoptarme, y en ese momento mi madre dice, no, sí, no. Y ahí fue cuando dijimos, ¿qué hacemos ahora? Y ahí surgió la oportunidad de venirme a estudiar acá a la Argentina, a Bahía Blanca, donde yo soy oriundo, y quedarme con mis abuelos, ¿sí? Con mi abuela materna y mi abuelo, pareja de mi abuela en aquel momento. No te miento, Ángela, fue una de las decisiones más difíciles de mi vida porque yo tenía solo 14 años. Y ahí, bueno, ese vínculo de separación hacia acá también trajo sus consecuencias más a futuro. Totalmente, Matías. O sea, solo con 14 años y ya habías vivido mucho. Pero Dios allí, mirándote, sosteniendo junto a tu mamita también. Y es que los planes de Dios, y lo hemos mencionado aquí en Identidad, y se repite en nuestra vida, suena como cliché la frase, pero Él está allí al control. Y lo que nos sucede, dice a los hijos de Dios, todas las cosas nos ocurren para bien, conforme a su voluntad, conforme a sus propósitos, y uno solo debe avanzar. Una vez he estado aquí en Argentina, ¿qué sucede? ¿Cómo conoces de Dios? ¿Cómo conoces de la Iglesia Adventista del Séptimo Día? ¿Cómo conoces de la Biblia? ¿Cómo conoces del pueblo de la Biblia? ¿Cómo llega el Señor y toca la puerta? Matías. Mira, pasaron muchas cosas para este evento que obviamente cambió mi vida para siempre, no solamente la mía, sino la de mi familia. Mire, yo cuando llegué con 14 años, mi abuela ya asistía a una iglesia, ¿sí? Ella era bautista, en realidad, si le podemos dar algún nombre en sí. Si no, ella asistió a una iglesia acá en el barrio donde yo vivo en este momento. Esta iglesia se encuentra a 2 cuadras de casa, de donde estoy en este momento. Mi abuela me llevó a ese lugar y nosotros con mi madre siempre fuimos creyentes, pero no practicantes. Lamentablemente por ahí éramos de escuchar alguna que otra cosita allá cuando estábamos en Santiago, no mucho, pero sin hacerle daño a nadie, sin ningún tipo de vicios puntuales. Mi madre siempre me crió con muchos principios y valores muy, muy cercanos a la palabra de Dios, más allá que por ahí ella no lo conocía, ¿no? Y cuando yo llegué acá, estuvimos un año entero asistiendo a una iglesia bautista, ¿sí? Una iglesia muy cálida, gente muy buena, y mi abuela me llevaba ahí. Pero en ese momento, mi madre me viene a visitar acá a Bahía Blanca y se encuentra con unos amigos de la infancia, ¿sí? Esos amigos de la infancia me invitan a estudiar la Biblia, ¿sí? Un día cualquiera me invitaron así, libremente, che, ¿no querés traer a tu hijo? Mi madre llega un día a mi casa acá, a la casa de mis abuelos, y me dice, hijo, mira, me encontré con algunas personas que guardan el sábado y que no hacen nada. Y ella estaba así como, que bueno, quiero indagar más, quiero conocer un poquito más. Yo me acuerdo, y no me olvido más, estaba viendo un partido de fútbol muy quietecito en el sillón, y le digo, bueno, vamos. Y tenía yo 14 años, Angie, Angie, no te miento. Y fuimos, me acuerdo que me atendió en aquel momento Martín, se llama él, y me abrió la Biblia y me mostró, mirá, quiero presentarte algunas cosas. Yo sé que tú eres cristiano y me empieza a compartir con total libertad. Siento que en ese momento fue un antes y un después porque yo nunca puse un pero con lo que me presentaron. Ellos me entregaron una Biblia, yo solito empecé a estudiar y a conocer un poquito más de Jesús, ¿no? La verdad del sábado fue algo que me impactó muchísimo. Y lo primero que hice fue llevar
todo esto a la iglesia a la que yo estaba asistiendo. Y a la iglesia bautista por ahí, bueno, no cayó de todo muy bien, yo lo único que quería era compartir y bueno, llegó el momento de tomar decisiones. ¿Por qué te cuento esto? Porque a la par, en el lapso en el que yo encontré la verdad de la Biblia, ¿no? Conocer la verdad que es Jesús, ¿no? Yo había llegado acá y había sentido una fuerte discriminación de parte de la escuela local a la que yo quería entrar, ¿sí? Había un problema fuerte con, obviamente el argentino por ahí tiene muy arraigado la guerra de las Malvinas, y por ahí hubieron problemas con gobiernos nefastos, y pasaron un montón de cosas que yo personalmente ignoraba, porque en Chile por ahí, los que estamos allá en su momento sabíamos que no se hable mucho sobre esto. Y fue, bueno, bastante complejo, no me quisieron dar clases en ese lugar, me tuve que mudar a otro, una escuela católica que se encuentra acá a unos 4 kilómetros de casa, y habían profesores mayores que tampoco me querían dictar clases. Fue muy difícil esto. Hoy lo cuento por ahí un poquito más libre, en aquel momento fue muy difícil. Y en ese lapso que yo me tuve que retirar de la escuela porque no me querían dar clases, yo conozco en ese momento, obviamente, no de mis estados de ánimos muy arriba, sino más que nada bastante depresivos, logro encontrar a esta familia que me presenta, obviamente, la palabra de Dios, y fue un cambio abismal para mi vida a partir de ese momento. Hay dos cosas que me llaman mucho la atención en tu historia, Matías. La primera, cuando dices, no, yo empiezo a estudiar la Biblia y son verdades, o sea, particularmente lo tomo muy personal y perdón la autorreferencia porque así lo siente cuando uno empieza a estudiar la Biblia. Tampoco soy adventista de cuna, y cuando uno empieza a estudiar y es como un velo que es quitado de nuestros ojos, y uno dice, pero ¿y esto por qué no sale en las noticias y no se publica en todo lado? Porque y cuando uno quiere comunicarlo, ahí se estrella uno muy fuerte, donde uno dice, wow, es difícil. Y me llevó a pensar en eso mientras explicabas cuando fuiste a compartir este conocimiento que el Señor te estaba entregando con esta otra iglesia donde de pronto no se recibió muy bien, y ahí uno respeta muchísimo. La oración es vital. El Señor conoce cada corazón. El Señor conoce nuestras intenciones, nuestros deseos, nuestros anhelos, y uno debe con un corazón contrito, humilde, decir, Señor, muéstrame en tu palabra. Y la Biblia no se contradice, y estudiarla a profundidad te saca un velo encima del rostro, de los ojos, que es innegable, que te da paz, que te da tranquilidad. Y bueno, este otro tema que conversas que también me llama muchísimo la atención, ese rechazo que estabas recibiendo por cosas políticas que tú tampoco ni conocías, también por el acento chileno que traías, también había bastante rechazo para contigo en esa situación, que me imagino que fue muy duro. ¿En qué momento de tu vida decides entregar tu vida a Jesús mediante el bautismo, y cómo allí tu mamita y tu abuela, claro, más adelante sucede ahí algo con ellas? Porque tú dices, el cambio fue del cielo a la tierra, Matías. Mira, creo que resumiste bastante en ese sentido, Ángela. Mirá, cuando yo conocí ahí la verdad del Evangelio, reitero, la verdad como persona, como Jesús, es algo que estoy conociendo día a día, ¿sí? Ya con mucho más años desde aquel momento, yo tomé mi decisión de bautismo con 15 años. Un 18 de septiembre del 2010, yo tomé la decisión de bautizarme para las fiestas patrias de allá de Chile, ¿no? Tomé en aquellos bautismos de primavera, ¿no? Yo tomé la decisión ahí de bautizarme con presencia de mi abuela, de mi abuelo, de mi mamá. Fue muy difícil, obviamente, pero yo cuando conocí un poquito del Evangelio, tuve que cambiarme de escuela nuevamente porque no me querían dictar clases. El acento chileno que todavía se me pega, le digo ahí cuando charlo por ahí con mis colegas de allá de Santiago, que 2 por 3 me toca ir a visitar, se me pega rápido el acento. Bueno, era algo que no puedes evitar, por ahí se te pega, queda, y bueno, te tildan de muchas cosas. Yo siempre que digo, comparto que soy argentino, pero obviamente viví prácticamente la mitad de mi vida en Chile, y también es importante para mí. Y en ese momento, después de cambiarme de escuela, las cosas cambiaron mucho. Me tocó una familia, y digo familia de profesores, de docentes muy buenos, con mucho amor, me ayudaron,
me acompañaron porque para mí era diferente. La cultura, la historia, la geografía eran cosas por ahí que uno no estaba acostumbrado a conocer, más que la que yo sabía, que era la de Chile, y por ahí algunas otras cosas compartidas con nuestro país trasandino. Y en ese momento que yo decido bautizarme, digo yo, bueno, acá vienen las cosas color de rosa, ¿no? Por ahí uno siendo chiquito dice, bueno, vamos a cambiar el mundo. Y la verdad que ahí comenzaron las batallas más difíciles. Ese año, después de mi bautismo, sí, fueron una buena cantidad de meses donde yo con mi madre tuvimos unos altercados muy fuertes. Yo amo a mi madre con toda mi alma. Antes de que yo charle con ustedes, sí, estuvimos ahí hablando un poquito por teléfono. Me decía, Mati, pasame el link, quiero verte. Es increíble, hoy la historia es diferente, pero voy a arrancar con el principio, ¿no? Mi madre atentó contra su vida 2 veces delante de mi persona. E intentó quitarse la vida si yo no dejaba la iglesia. Ella tenía en su corazón un sentimiento, obviamente, de arrebato, pero fue muy fuerte. Es que no sé si es difícil, ¿no? Yo me tuve que separar de mi madre con 14 años, me vine solo para acá. Mi madre se quedó en Chile trabajando. Acá la educación es gratuita, buscábamos otro tipo de situación. Yo era argentino, tenía una ventaja, y fue un tira y afloje constante, donde mamá me decía de frente, hijo, o dejás, o acá terminamos. Y me acuerdo bien calcado en mi habitación que tuvimos esa última discusión /charla, /discusión, mejor dicho. Mi madre sale y se va de casa. Sí, se va de casa, sale de casa y empieza a caminar. Yo la pierdo porque yo estaba en mi habitación y ya se fue. Atiné a ir a seguirla, pero antes de ir a seguirla, en ese momento a mí se me ocurre arrodillarme y con 15 años, ¿no? Con 15 años le digo, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? Yo te quiero servir a ti. Yo le decía a mi mamá, le dije, mamá, yo sé que Dios está primero antes que vos, pero yo necesito entender qué es lo que Dios quiere para mí. ¿Por qué Dios me permite esto? ¿Cuál es su propósito con todo esto? Y le decía a Dios, respóndeme, porque yo a mi madre la amo con toda mi alma, Señor. Yo sé que tú no te manejas de esta forma, tú tienes que tener otro plan. Muéstrame, decime por qué. Debe haber sido la hora más larga de mi vida, porque mi madre no llegaba. Mi madre no llegaba. Me acuerdo que me fui arriba, le decía a mi abuela, ¿dónde está mi mamá? Mi mamá, y le contaba a mi abuela, mi mamá me dijo esto, me amenazó con esto. Mi mamá ve este programa después y me va a retar. De hecho, hablando de después, vamos a hacer una pausa en la historia, Matías, porque se nos ha acabado el tiempo, pero vamos a dejarlo para hacer una segunda parte y seguir conversando de lo que sucede allí con tu mamita. Sí, dejamos un stand-by, porque sin duda Dios tiene diversos planes para nuestra vida, pero debemos pedirle al que nos muestre, así como tú en ese momento puntual te arrodillaste, oraste, Señor, tú sabes que yo te amo profundamente, amo a mi mamá también. ¿Qué hago? ¿Cómo lo soluciono? ¿Cómo soluciono el amar, el soñar, estar contigo y que ella disfrute también el estar contigo también? Y ver cómo Dios allí hace milagros. Gracias nuevamente, Matías. Y bueno, quiero invitarte para que nos dejes un mensaje final, un llamado a quienes están viendo, escuchando tu historia hasta esta parte que hemos conversado. Adelante, Matías. ¿Qué les dirías a quienes están viendo, escuchando Identidad? Miren, chicos, a ver, cortito y breve, ¿no? Yo esto lo aprendí y lo sigo aprendiendo hoy dentro del ministerio que uno lleva adelante. Si algo que es maravilloso y que es poco comprensible es el amor que Jesús tiene tanto por mi persona como por ti. ¿Sí? Hay algo que nunca vamos a poder dejar, que va en contra de la naturaleza de Dios, que es deje de amarte. A él no le importa tu pasado, no le importa tus errores, no le importa lo que estés pasando en este momento, porque lo que a Dios le importa es tu vida. ¿Sí? Él lo que desea es tenerte en tus brazos, en tus manos y demostrar lo capaz que es Él al hacer un milagro transformador en la vida de una persona. Y el mejor ejemplo eres tú. Yo lo que puedo invitarte es a que dejes ahí que Dios obre, ¿no? En el corazón tuyo y puedas ver el milagro de tu vida florecer en el lugar que nos toca estar en este momento. Creo que sería el mayor llamadito a los que están viendo, porque la verdad que la vida de cada uno debe ser un mundo aparte, pero estoy convencido que Dios puede hacer milagros a través de cada una de la vida de ustedes.
Amén. Muchas gracias, Matías, por ese mensaje final que nos inspira a dejarnos usar por el Padre Celestial. Dios quiere hacer grandes milagros en tu vida. Solo debes poner de tu parte. Empieza a orar, empieza a clamar a Dios, conversa con Él como si fuera tu mejor amigo. El Señor está dispuesto a escucharte. Ora, abre tu Biblia. El Señor quiere mostrarte también el plan perfecto que tiene para ti. Y busca la Iglesia Adventista del Séptimo Día más cercana a tu hogar en encuentreunaiglesia.org. El Señor Jesús te está esperando con los brazos abiertos. Que Dios te bendiga, querido amigo, querida amiga. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad. Y por supuesto, te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza.